Bien, a las 8:37 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Buenos días para la gente que nos sintoniza desde tempranito, que está con nosotros desde las 7 de la mañana, y para la gente pues que sintoniza con nosotros a partir de este momento. Buenos días, Yuri. Francisco hacía hace un momentito unos planteamientos interesantes, que claro, él decía que son suposiciones, pero me pusieron a pensar en cosas que debo confesar que no había pensado hasta el momento. La posibilidad de que esa embarcación que llegó a aguas de Río San Juan y Gaspar Hernández, pues pudiera ser un escenario montado, ¿no? Que ciertamente la investigación tiene que ser lo suficientemente profunda pues para desmontar quizá cualquier teoría de los hechos que vaya en esa dirección. Y de repente me llegaron algunas inquietudes que debo confesar que al momento de ponerme a estudiar este tema no había contemplado. El hecho de que al ladito de nosotros en Haití, nosotros tenemos 400 hombres, miembros de la policía de Kenia, procedentes de Haití, de África, perdón. O sea que digamos que documentación de África por aquí, por estos lares, no faltará. O sea que ciertamente yo creo que las explicaciones deben ser bastante amplias para desmontar cualquier teoría que pueda ir en una dirección parecida, o que si se trata de algo similar, el hecho de que la embarcación, y ya lo decía la Armada el pasado martes, desde el hallazgo de estos cuerpos y de este barco, el hecho de que la embarcación sea tan grande, que es de 40 pies de eslora y no de 30, que es lo que se suele, que es el tamaño que se estila para la construcción de estas embarcaciones frágiles de este lado, ya desde el principio llamaba la atención y le hacía ver a las autoridades que no era pues una embarcación que digamos se hubiera generado en territorios cercanos. Pero bueno, lo digo de nuevo, ahí están esos policías de Kenia que son de África, están en Haití. No sé, estos cuerpos. Yo creo que mientras más información se arroje al respecto, creo que más conformes podremos quedar todos en este sentido. Mientras tanto, yo prefiero ajustarme a la información oficial que han dado las autoridades, y es que se presume, porque esto no es definitivo todavía, se presume que por esas identificaciones pues pudieran proceder desde África Occidental, que es donde está Senegal y Mauritania. Y yo quisiera que nosotros veamos algunas informaciones al respecto para que podamos entender este fenómeno migratorio, porque de repente nosotros estamos más claros de lo que pasa aquí en la región, de cómo los haitianos migran para República Dominicana, se van para Miami, se van para Cuba, para cualquier isla que le quede cerca, se van para Bahamas, o los dominicanos que hacen la vuelta por México, yéndose por Nicaragua, Colombia, Panamá, yéndose por otros países, o los que se van en Yola a Puerto Rico. O sea, como que estos escenarios sí los entendemos, porque tenemos décadas, en el caso, por ejemplo, de los viajes en Yola a Puerto Rico, décadas, o en otros casos unos cuantos años, viendo ese tipo de migración, viendo esas rutas migratorias. Pero ¿qué tanto entendemos de la migración que se da desde los países más pobres y más en conflicto que tiene África hacia Europa? No, es una migración que también tiene años produciéndose, especialmente desde países que tienen situaciones convulsas, mucha corrupción, mucha inestabilidad política. Y yo quiero citarles un cuadrito aquí que armé con los países que tienen, digamos, los niveles más altos de migración desde África Occidental, y me voy a referir específicamente a esa zona que es donde está Senegal, hacia Europa, y cuáles son las rutas que usan. Empezando por Senegal, que tiene un nivel, vamos a llamarlo así, un nivel de migración ilegal alto. Estos son según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR. ¿Por dónde viaja principalmente la gente, los senegaleses, los que se van desde Senegal de manera ilegal? Bueno, pues usan el Mediterráneo Occidental y el Atlántico, eso intentando, porque si ustedes van y lo buscan en el mapa, se darán cuenta que Senegal es un país, digamos, que está en la costa, ¿no?, de todo el territorio africano. Entonces, cogen el Atlántico para intentar llegar, por ejemplo, mayoritariamente a Islas Canarias, que pertenece a España, pero también intentan llegar a Francia e Italia. Esos son de sus principales destinos. Como ya decía, intentando hacerlo por el Mediterráneo Occidental o por el Océano Atlántico cuando van, digamos, a Islas Canarias de España. Luego está Mauritania, que es de donde se presume que también puedan ser algunas de
las identidades de algunas de las osamentas. Bueno, Mauritania tiene, según estos datos, un nivel migratorio moderado. Igualmente intentan llegar a Islas Canarias de España y a Francia, usando la misma ruta, el Mediterráneo occidental y el Atlántico. Nigeria tiene uno de los flujos de migración ilegales más altos. Igual, intentan llegar a Italia, España, y muchos cruzan por Libia, pero lo hacen de tránsito. Algunos se pudieran quedar en Libia, pero mayormente digamos que por Libia lo hacen de tránsito para llegar a sus destinos finales. Usan el Mediterráneo central y el Mediterráneo occidental en sus rutas. Luego está Mali. Mali también tiene un nivel alto e intentan llegar a España, Italia y Francia. Está Níger, que no es lo mismo que Nigeria. De Nigeria les voy a hablar en un momentito. Nigeria también tiene un flujo, o digamos, es un país que se usa como tránsito también. Tiene un flujo migratorio ilegal. Estoy hablando de migración ilegal alto, pero sobre todo, si usted va y lo busca en el mapa, usted se podrá dar cuenta que Níger está, digamos, en el medio de esta zona. Hace frontera con Chad, con Libia, con Mali, con Argelia, con Burkina Faso. O sea, como hace frontera con tantos países, muchos, digamos, de los nacionales de estos países lo usan como un país de tránsito para llegar a su destino final en Europa, para llegar a la costa y finalmente pues terminar en Europa. Gambia tiene también, digamos, es un país que emisor de muchos migrantes ilegales para llegar igual a Islas Canarias y a Italia. Está Guinea con un flujo alto de emigrantes ilegales, Costa de Marfil, que tiene un nivel moderado, Burkina Faso, que tiene un nivel moderado, y Ghana, que tiene un nivel moderado. ¿Qué son de los elementos que hay que ver aquí, señores? Porque ciertamente es una región que está muy lejos de la nuestra. Nosotros no ponemos tanta atención, digamos, en esos países de África porque no es de nuestro interés y digamos que está fuera de nuestro rango. En África hay países que ciertamente tienen un nivel de calidad de vida bastante alto, como Sudáfrica, como Mauricio, por ejemplo, que no es lo mismo que Mauritania. Pero estos países, Senegal especialmente, Mauritania, tienen una situación convulsa, mucha inestabilidad política, un nivel de calidad de vida muy bajo, que impulsa a que en muchos casos, pues intentando buscar una vida mejor, los ciudadanos de estos países pues tomen esta ruta para emigrar, incluso haciendo rutas tan arriesgadas que puedan dar al traste con que luego de 6 meses pues terminen en una isla del Caribe, como se presume en el caso de esta embarcación que procedió desde Senegal y terminó aquí en República Dominicana. Hay algo en lo que yo creo que debemos ponernos a pensar y es la reflexión final que le quiero dejar luego de mencionarle estos países y el nivel de emigrantes que, digamos, producen de manera ilegal. Y es que muchos de nuestros países, incluido República Dominicana, como parte de la comunidad internacional, solamente pensamos, lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo, o México, en el caso de los que proceden desde otros países para llegar hacia Estados Unidos, solamente pensamos en cómo reforzar nuestras fronteras, en cómo limitar la migración o los que entran, digamos, por acogida o por razones humanitarias. O sea, solamente pensamos en reforzarnos y en ver cómo evitamos que entre la migración procedente de otros países, especialmente si son países pobres. Pero ¿cuánto está haciendo la comunidad internacional para ver la migración en su génesis? La causa que produce ese tipo de migración. Los problemas históricos de corrupción, de inestabilidad política, como en el caso de Haití, que hay en esos países para que produzcan tantos emigrantes ilegales. O sea, yo creo que la comunidad internacional tiene que poner el ojo ahí, especialmente en Europa también, porque Europa cada vez más, para esas personas que proceden de África, es visto como un destino para mejorar su calidad de vida. Ellos también tienen el problema que tenemos nosotros aquí en América, en especial Estados Unidos, por ejemplo, con los que proceden del resto de los países del continente. Pero empecemos a pensar en eso, no solamente en cómo reforzar nuestras fronteras, sino cómo en alguna medida los países más poderosos pudieran aportar de alguna manera al génesis, a lo que provoca que esas personas se vean forzadas a emigrar de manera ilegal, poniendo incluso en riesgo su vida, como en el caso de estas 14 personas que vayamos nosotros a saber cuántos fueron los que salieron originalmente en esa embarcación.